Listo, está grabando. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Espero que esta charla les sea de utilidad. Es platicarles un poco acerca de la técnica de los microarreglos de DNA. Entonces, bueno, pues para iniciar, pues ya Claudia ya me hizo favor de hacer la presentación. Nosotros estamos físicamente trabajando en el Instituto de Fisiología Celular, que está en el campus CEU de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí tienen nuestros datos de ubicación, nuestra página electrónica. También ahí la pueden consultar, ¿no? Somos fácilmente googleables. Entonces, sin problema pueden accesar a la página, ¿sale? Entonces, bueno, pues parte de, ¿cómo se llama? De pensar o de explicarles, ¿no? ¿Qué es un microarreglo? Pues aquí básicamente lo estamos observando. Es básicamente colocar pequeñas genes de un microorganismo, colocarlas en una superficie, en este caso sólida, como es un vidrio. Entonces, bajo estas características, nosotros a esto le llamamos un microarreglo. Es un conjunto ordenado de genes, ¿no? Entonces, si uno ve, digamos, con un microscopio, aquí en la imagen, en la parte inferior, ustedes están viendo un acercamiento. Ustedes pueden distinguir puntos que están de forma ordenada, ¿no? En una superficie de 4.5 milímetros por 4.5 milímetros. Entonces, realmente esto es básicamente lo que es un microarreglo de DNA. Colocar genes en una forma ordenada. ¿Qué tanto podemos poner de estos genes en esta superficie de vidrio, ¿no? Como ustedes pueden ver, es el tamaño de un portaobjetos de vidrio. Y entonces estamos hablando de que si son 4.5 milímetros en una cuadrícula, y ahí están albergados 30 por 30 gotitas o spots o genes, ¿no? Cuando diga genes o spots estoy hablando de lo mismo. Entonces estoy pensando que tengo ahí 900 genes colocados, de tal forma que por centímetro cuadrado pues tengo alrededor de 3.600 genes o spots por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces esto es realmente lo que les vamos a platicar hoy, cómo podemos fabricarlos y luego qué le podemos preguntar a este conjunto de genes ahí colocados, y luego en una tercera parte de la plática un poco explicarles sobre las aplicaciones que tienen estos microarreglos de DNA, ¿vale? Obviamente, estamos hablando de que esta cantidad de genes colocados de esta forma física, pues tienen que estar asociados a un cierto ordenamiento en una base de datos, ¿no? Entonces, cada vez que yo quiera colocar un spot en alguna posición, tengo que colocar también esa información en una base de datos, ¿ok? Entonces, esto viene a complementar el microarreglo de DNA, una base de datos que debe de ser pues bastante ordenada, ¿ok? Okay.
Aquí está. Ok. Entonces, fíjense que para poder hacer estos microarreglos de DNA, pues se requieren lo que se llaman bibliotecas genómicas. Entonces, estas bibliotecas genómicas se les llama así porque es un conjunto de genes o el conjunto de genes que corresponde a un microorganismo en particular. ¿Ok? Entonces, este conjunto de genes, como en una biblioteca que es un conjunto de libros o de tomos, etcétera, etcétera, pues lo tenemos que tener también de una forma ordenada y lo más compacta posible, ¿no? A una cierta cantidad o concentración de DNA en forma líquida. De tal forma que existen afortunadamente este tipo de placas de plástico en donde, como ustedes pueden ver, tiene pocillos o pozos. Son 384 pozos. Y entonces tiene aquí arriba, no sé si alcanzan a ver, pero tiene números hacia la parte de arriba de la placa y letras hacia la parte de abajo, es decir, renglones y columnas, ¿ok? De tal forma que yo en la columna A1, pues yo sé que voy a colocar ahí un gen, así como en la posición L24, por ejemplo, que sería esta, ahí estoy colocando otro gen y así para cada uno de los pozos, ¿ok? De tal forma que puedo tener colecciones tan grandes como esta, que son alrededor de 58 placas de 384 muestras. De tal forma que en esta biblioteca genómica tengo alrededor de 23,000 genes colocados ahí de forma también ordenada y distribuida ordenadamente. ¿Ok? Entonces, esta biblioteca genómica que ustedes están viendo aquí es la biblioteca genómica de ratón, ¿no? Aquí está prácticamente el 80% del genoma del ratón y lo que hacemos entonces es que vamos a tomar ese DNA de cada una de estas placas y lo vamos a colocar en las superficies de vidrio que anteriormente vimos. ¿Ok? Pasa con mi computadora que no quiere avanzar en las presentaciones. Ay. Ay. Bueno, entonces, la biblioteca genómica en estas placas de 384 ya se podrán entonces imaginar que están siendo distribuidas en las bases de datos considerando las coordenadas de columnas y renglones, de tal forma que así voy anotando en cada pocillo qué gen tengo y obviamente también añado funciones o algunos identificadores, alias para ese gen que se tenga, ¿no? Entonces, de esta forma es como se van generando las bases de datos para las bibliotecas genómicas. Y una vez que las tengo, entonces ya puedo hacer otro tipo de estrategias para ahora tener el DNA en suspensión. Normalmente estas bibliotecas genómicas se adquieren con algunos fabricantes de ellas. Nosotros en el laboratorio no las podemos hacer. Las podemos hacer, pero es bastante costoso. Entonces, generalmente es más práctico comprarlas, aunque no son nada baratas, pero es posible hacer esta estrategia y normalmente viene el DNA
dispuesto en estas placas de 384 como se las mostré, de forma liofilizada, es decir, viene el DNA seco. Entonces lo que hay que hacer es añadirles una cierta solución para rehidratar ese DNA. Normalmente puede ser agua o algún buffer, un amortiguador, perdón, en las cuales el DNA es estable. Y entonces, una vez que se dosifican a la concentración que las necesito, entonces, para con fines de poder pasarlas al vidrio, ¿ok? Entonces, esto obviamente pues no lo podemos hacer de forma manual, ¿no? Y ustedes seguramente conocen una micropipeta. Estamos hablando de volúmenes en esas placas de 384 de 20 microlitros, en los cuales hay que resuspender y dosificar a una cierta concentración cada gen. Entonces, esto pues no se puede hacer de forma manual. Entonces, para eso tenemos en el laboratorio un brazo robótico, que es básicamente una pipeta, que lo que hace pues es tomar 96 muestras a la vez, tomar el volumen en la cual quiero resuspender el DNA y básicamente lo resuspende en las placas de 384 muestras, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, pensando en la biblioteca genómica de ratón, que ya visualizaron que son 58 placas, pues todo este proceso lo hace en un día de trabajo, sin ningún problema, ¿no? Es decir, en cada placa se tardará alrededor de 5 minutos en resuspenderla. Entonces y dosificarla. Entonces eso pues no representa ningún problema, ¿no? El problema sería para los alumnos que llegaran, por ejemplo, a la unidad y que se les pusiera a resuspender una placa de 384 diario, ¿no? Imagínense. Entonces, este sería bastante tedioso, lo cual no es posible, porque además pues se equivocaría, ¿no? En algún momento sonaría el celular o alguien los buscaría o no sé, y entonces ya no sé en dónde quedó, eso sería irreal, ¿no? Para cuestiones de los experimentos que posteriormente vamos a hacer, no sería confiable. Entonces, por eso existen estos instrumentos electrónicos que nos facilitan el trabajo enormemente, ¿no? Entonces, estas bibliotecas genómicas pueden venir de diferentes orígenes, ¿no? Puedo fabricarlas o elaborarlas desde el DNA genómico, puede ser a través de plásmidos, y últimamente y básicamente toda esta charla y de todos los microorganismos que les voy a hablar están hechas a base de deoxioligonucleótidos. Entonces, estos deoxioligonucleótidos no es otra cosa más que secuencias de DNA de una cadena, pero de una forma un poco particular porque tienen entre 45, 60 o 70 nucleótidos que los componen, ¿ok? Entonces, así es como funciona prácticamente todas las bibliotecas genómicas que les voy a mostrar hoy. Entonces, el DNA obviamente que va a ser colocado en las superficies de vidrio, pues tienen que estar altamente purificados, distribuidos de forma ordenada en placas de 96 o de 384 pozos, y obviamente también tienen que estar muy puros, ¿no? En cuanto a su contenido, es decir, no pueden acarrear algunos otros contaminantes, y se llevan a cabo electroforesis de DNA para poder cuantificarlos, tanto en electroforesis como espectrofotométricamente se cuantifican para que uno pueda adquirir o saber qué cantidad de moléculas tengo de DNA, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo eh, esta biblioteca genómica, entonces ya estoy de forma ordenada, tengo mi base de datos, etcétera, etcétera. Entonces estoy ya en posibilidad de hacer
lo que llamamos la impresión por contacto, ¿no? Es decir, colocar estos DNAs sobre las superficies de vidrio. A esto le llamamos impresión, ¿ok? Esto lo hace, obviamente, también, pues, un instrumento en la unidad, que es el brazo robótico, o brazo impresor. Entonces, aquí pueden ver el brazo, después viene un cabezal, que es este doradito que está aquí, y luego dentro de este cabezal están contenidas las puntas impresoras. Y valga la redundancia, dentro de la punta impresora, o así que dentro de la punta, hay una superficie, un orificio, por el cual, por capilaridad, es como entra el DNA para posteriormente ser colocado sobre las superficies de vidrio, como pueden ver en la imagen. ¿Ok? Entonces, tengo por aquí unos videos que les voy a mostrar para que puedan observar cómo es la resuspensión, por ejemplo. Aquí está corriendo. Entonces, el brazo robótico toma un conjunto de puntas. Bueno, el rack de las puntas, en este caso, toma las puntas. Va a la solución. En este caso le puse color para que puedan ustedes apreciarla más eficientemente. Y luego va a la placa en donde estaría el DNA y estaría ahí resuspendiendo el DNA. Tomaría una alícuota y la colocaría en otra placa. Ya hice yo mis cálculos para saber todo. Después, entonces, obviamente cambia el rack de puntas por otro. Y después tomaría las puntas e iría a otro conjunto de pozos de la placa de 384, de tal forma que tiene que hacer 4 rondas para completar la placa de 384, ¿no? Y este otro video les muestra cómo es el proceso de impresión. Entonces ahí está entrando las puntas impresoras a una solución de agua, pasa a una parte atrás donde hace vacío, es decir, jala el aire para secar las puntas. Las puntas ahora están entrando a la placa de 384 donde está ya el DNA dosificado a la concentración adecuada. Ahí va a depositar el exceso que hay alrededor de la punta, no en el capilar. Simón, ¿Sí? yo solamente veo tu presentación, pero no veo ningún video, entonces no sé si es la generalidad. Ya. Entonces no sé, yo lo estoy viendo, los Yo demás no sé. estás compartiendo. No sé, a ver, preguntemos. ¿Alguien logra ver el video que el maestro hace referencia? No. No lo vieron. No. Ah, caray, eso no lo chequé, fíjate. Se supone que aquí estoy compartiendo la pantalla, Ajá. porque ahorita están viendo mi pantalla, ¿no? Yo estoy viendo tu presentación. Ajá. En la última diapo que te quedaste, que es la 8. Ahí se Y quedó. ya. Ajá. Ah, caray. Bueno, les podemos pasar entonces los videos, ¿no? Sí. Vía otra fuente. Ahorita entonces no sé qué. Yo pensé que se iba a transmitir, como estoy compartiendo mi pantalla. Ajá. Ah, eso es lo que están viendo. Sí, Pi. Ok. Es donde tienes tu cursor. Ajá. Dice bibliotecas genómicas, o sea, Sí. ese diagrama de flujo. Ujú. Ok, bueno. Pensé que al compartir la pantalla iba a, ¿cómo se llama? A verse De el video. pronto será porque tienes seleccionado este archivo para compartir. Entonces, quizá tienes que seleccionar el otro, ¿no? Yo creo. Pero bueno, esto lo podemos compartir entonces para que se los difundas Ujú. Sí, y está bien. puedan Muchas tener el video, ¿no? Sí, gracias. Ok, gracias, ¿no? A ti. Perdón. Entonces, bueno,
ya, pues, ahorita en unos momentos les pasamos los videos. Y entonces, bueno, entonces trataré de nuevo de explicarlo aquí. No se preocupen, no pasa nada. Vamos a seguir hablando de cómo es esta elaboración del microarreglo. Entonces, vamos a hablar sobre cómo elaborarlos. Ok. Entonces, básicamente, como les digo, aquí está el brazo robótico con los elementos necesarios para llevar a cabo este procedimiento, ¿no? Entonces, el brazo impresor está en un cuarto especial, libre de cualquier circulación de polvo. Y todavía exteriormente el cuarto pues es un cuarto especial, igualmente totalmente sellado, y controlado pues con un aire acondicionado, porque es necesario controlar tanto la temperatura como la humedad. ¿Ok? Entonces, aquí es, digamos, el lugar físico donde se fabrican los microarreglos. Y entonces, aquí está un poco más sobre el movimiento que hace el robot. Entonces, como les comento, aquí está la placa de 384 donde está el DNA, el cabezal junto con las puntas impresoras entra a unas ciertas posiciones que yo le voy indicando, de forma ordenada para que tome el DNA. Luego viene a estos vidrios de un poco más de mayor de superficie. Estos son de 50 por 75 milímetros. Y aquí básicamente deposita el exceso de DNA que quedó alrededor de la punta. No tanto en el capilar, sino alrededor de la punta. Luego, entonces, una vez que retira ese exceso, pues ya viene al primer vidrio que está ya colocado por aquí, y luego avanza, hace contacto y avanza al segundo, hace contacto, al tercero hace contacto, al cuarto hace contacto, al quinto, y así se va, ¿no? De tal forma que aquí ustedes pueden apreciar 60 vidrios de un tamaño de 75 por 25, es decir, de un tamaño de un portaobjetos común y corriente. ¿Ok? Entonces, así es como los va colocando. Entonces, una vez que llega al último vidrio, regresa a la vasija que está aquí de agua, donde está circulando el agua, y pues remueve todo el exceso de oligonucleótido que haya tenido ahí, y después va a esta parte posterior en donde hay unos orificios para cada punta y aplica o succiona el aire para el secado de la punta, ¿no? Sobre todo del capilar. Y entonces así es como, esto lo hace una rutina de 3 veces para asegurar que retiró por completo cualquier remanente de oligonucleótido. Y entonces una vez seco, vuelve a regresar a la placa a las posiciones siguientes de forma ordenada para seguir colocando en los vidrios, ahora de aquí de la fabricación del microarreglo, los genes contiguos, ¿no? Entonces, y una vez que terminó o entró a la última posición de la placa, que sería por aquí, entonces esa placa tendría que ser retirada, esta placa, y continuar con la siguiente placa, ¿no? En el orden según la base de datos, ¿ok? Y entonces ya estarán imaginando que es bastante tedioso. Por ejemplo, si estamos hablando de esta biblioteca genómica de 58 placas de 384,
pues hay que cambiar 58 veces la placa. Esto más o menos, esta fabricación de esta biblioteca genómica de ratón se lleva entre 3, 4 días. ¿Ok? Y entonces, aquí pueden ver los parámetros de humedad entre 50 a 60% y la temperatura que se debe de controlar entre 20, 22, 23 grados, ¿no? Entonces, todo esto debe estar bastante bien controlado para evitar que, que las gotas que estoy colocando en los vidrios que estoy fabricando estén íntegras, ¿ok? Desde el primero hasta el 60 vidrio, ¿no? Entonces, y la otra es que la muestra que está colocada aquí, acuérdense que les dije que son como 20 microlitros. Entonces, estos 20 microlitros deben de estar ahí íntegros prácticamente. Obviamente, pues cuando entra la punta impresora, pues debería de tomar o alterar un poquito el volumen, pero pues eso es necesario, ¿ok? Entonces, pero de ahí en fuera no debiera de evaporarse más allá esa muestra. Entonces, así es como esto se controla, ¿ok? Un poco acerca de los aplicadores o de las puntas impresoras, lo podemos ver aquí en esta imagen, en donde manejamos en la unidad de estos dos tipos de puntas impresoras. Obviamente, en la segunda imagen, vemos que es un orificio mucho mayor. Obviamente, la incorporación de volumen de DNA aquí es mucho mayor y se podrían fabricar muchas más laminillas, ¿no? Pero normalmente los que usamos en el laboratorio son de este tipo. Entonces, bajo este tipo, entonces, se está alrededor de adquiriendo un volumen de 0.25 microlitros de muestra, ¿no? Es lo que entra en el capilar. Con eso se pueden fabricar o se pueden realizar hasta 100 aplicaciones, es decir, se pueden hacer 100 contactos y entonces se estarían depositando alrededor de 2.5 nanolitros en cada gotita que se esté dejando del DNA líquido, ¿no? Estos spots entonces o gotitas de DNA que están quedando ahí sobre el vidrio son o tienen un diámetro aproximado de 100 micras. Por lo tanto, con todos estos datos se pueden generar 6.350 aplicaciones por centímetro cuadrado, ¿no? Que es un poco lo que ya habíamos visto. Para que puedan visualizar un poco mejor el tamaño de la punta, aquí está mi dedo cuando estoy manipulando una de estas puntas impresoras, ¿no? Estas puntas impresoras entonces entran en el cabezal del brazo robótico y como ven tiene aquí unos orificios, ¿no? Y la punta en su parte superior tiene un volumen mayor, una cabecita, un cabezal, que entonces se sostiene aquí, de tal forma que cuando golpea el vidrio, literalmente lo golpea, se suspenden las puntas impresoras, ¿no? Entonces, el contacto es muy suave, pero literalmente lo golpea. Al golpear, entonces está dejando el DNA y luego ya levanta y retira, ¿no? Entonces, de esta forma, este cabezal puede contener hasta 48 puntas, ¿ok? El otro actor principal para la fabricación de estos microarreglos son lo que llamamos los sustratos, ¿no? Estos sustratos los llamamos así porque están en una superficie de un tamaño de un portaobjetos,
pero no son un portaobjetos comunes, es decir, tienen un recubrimiento específico y estas son al menos los tres tipos de superficies o sustratos que usamos para la fabricación de estos microarreglos, ya sea de aminas, de aldehídos o de epóxicos. Entonces aquí están representados los grupos químicos y entonces esto, cuando llega el DNA y mediante la formación de un enlace covalente que se propicia con luz ultravioleta, se genera un enlace covalente, valga la redundancia, con el DNA y entonces ya el DNA queda anclado fuertemente a esta superficie y entonces ya no puede ser retirado tan fácilmente, ¿no? Entonces, estos vidrios con estos recubrimientos específicos los conseguimos en el extranjero prácticamente. Aquí en México no se elaboran. Y entonces, a partir de esto es que ya podemos colocar el DNA, ¿no? Entonces, acerca de los diseños de cómo generar un microarreglo, pues no voy a entrar en muchos detalles, simple y sencillamente lo que les puedo comentar es que lo que requerimos fabricar es el microarreglo que sea compacto y geométrico, lo más posible, ¿no? Dentro de los diseños, pues podemos poner copias únicas de los genes o bien podemos poner duplicados, ¿no? O bien triplicados o duplicados en posiciones diferentes, como pueden ver aquí en las imágenes, en estas caricaturas, o duplicados en posiciones diferentes, triplicados, lo que sea. Eso va a depender de la densidad de puntos o del número de genes que constituya la biblioteca genómica, ¿no? Entonces, si es una biblioteca genómica relativamente pequeña, pues puedo poner triplicados en posiciones diferentes para que estadísticamente los valores que yo obtenga pues sean mucho más precisos, ¿no? En los resultados que voy a obtener. Entonces, pero esta forma de fabricar el microarreglo pues va a depender, insisto, del número de genes y de las proporciones que deba yo de guardar en cuanto a que sea compacto y geométrico, ¿no? Entonces, hay otros elementos que puedo considerar, como pueden ser spots o genes que me sirvan para la hibridación, que ya más adelante vamos a hablarlos. Entonces es a lo que les llaman controles positivos, controles negativos, que también se pueden imprimir, ¿no? Con esos fines de una posterior, del posterior análisis que se lleva a cabo, ¿ok? De tal forma que entonces estamos hablando que fabricamos esta fabricación que ustedes están observando ahorita, entonces con las 48 puntas. Entonces ya ustedes podrán ver que cada uno de estos cuadritos que están aquí está elaborado por una punta, ¿ok? Y entonces pues aquí hay 48 puntas y ya hay alrededor de 44,000 individuos colocados allí, es decir, 44,000 genes. El genoma de ratón les dije que sería entre 22,000 genes, entonces quiere decir que aquí hay duplicados, ¿no? Están duplicados contiguos. La nomenclatura para ver el microarreglo, pues tiene que ver con la definición de metacolumnas, metarrenglones, renglones y columnas, ¿no? De tal forma que así que siguiendo, continuando con la misma ejemplo que hemos estado viendo del microarreglo, es un microarreglo que está fabricado de la biblioteca genómica de ratón y que contiene las 48 puntas porque hay 44,000 genes aquí. Entonces,
para saber físicamente cómo localizar un punto en específico, para eso es que se hablan de las 4 metacolumnas y los 12 metarrenglones, ¿ok? Ahí ya los vieron, ya se los imaginaron. Entonces, si yo voy al metarrenglón 1, metacolumna 4, y entonces voy a ver ahí que está, hay también columnas y renglones, lo que ahora se llama columnas y renglones, y puedo ir a un sitio en específico y entonces decir que este gen, este punto o este spot corresponde o está ubicado en la coordenada del metarrenglón 1, metacolumna 4, renglón 16, columna 27. ¿Ok? Y entonces con esto ya puedo tener la base de datos completa, ¿no? Ya sé qué gen está y en qué posición en mi base de datos está físicamente ese gen, ¿no? Y luego, entonces, aquí otras características de la fabricación, ¿no? Cómo está elaborado el microarreglo, cuánto es la distancia que hay entre las superficies del vidrio, después de esta esquina a este spot, y de este spot a esta otra esquina. Eso está definido dentro de los parámetros de impresión. También están definidas las distancias que hay entre cada individuo, ¿no? Y cuántos individuos hay en cada subarreglo, ¿no? Que se le llama, ¿no? Es decir, en cada uno de estos cuadritos que son 30 por 31 spots y que están puestos por duplicado. De tal forma que si tengo 58 placas de 384, tendría 22.272 genes. Si están puestos por duplicado, en realidad en toda esta superficie hay 44.544 genes. ¿Ok? Y entonces, así es como se elaboran a grandes rasgos estos microarreglos de DNA. Y esta es la lista de microarreglos que tenemos en el laboratorio, ya fabricados y listos para resolver preguntas, ¿no? Entonces hay de cualquier organismo, plantas, nemátodos, humanos, genes relacionados con el cáncer, bacterias, ratones, ratas, levaduras y el que ya les comenté del ratón, ¿no? Y de mini RNAs también tenemos una colección. Entonces, aquí básicamente pues, les estoy mostrando más bien el tamaño de estos microarreglos. Como les digo, va a depender su fabricación de la densidad, del número de individuos que compongan esa biblioteca genómica, ¿no? Entonces ahora, una vez que yo ya tengo la fabricación del microarreglo, ahora lo que le tengo que preguntar es, bueno, ¿y esto de qué me va a servir? ¿Okay? ¿Para qué me va a servir el tener estos microarreglos ahí elaborados, ¿no? Fabricados. Entonces, básicamente lo que la técnica de microarreglos va a resolver es la tasa transcripcional, es decir, la expresión transcripcional de los genes. ¿En qué momento? En un momento en el cual yo a la célula le haga un sometimiento experimental y en ese momento tome yo una foto, imagínenlo así. Muy bonito. Tomemos una foto de ese momento para saber cómo está la transcripción de los genes en ese momento. ¿Ok? Entonces acuérdense que lo que yo estoy fabricando en estos microarreglos de DNA es una secuencia de DNA, valga la redundancia, ¿no? Es una secuencia específica de algún gen en particular y quiero ver
cómo es esa expresión de ese gen con respecto al experimento biológico al cual yo someta mi organismo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a descubrir en este, con esta técnica, ¿no? Entonces, para poder ver el estado transcripcional de los genes, pues necesito obtener el RNA y básicamente el RNA mensajero, que es el que me interesa, ¿no? Porque sabemos que ese RNA mensajero es el que se transcribe, ¿no? Entonces, lo que recomendamos en el laboratorio no es aislar el RNA mensajero como tal, sino aislar el RNA total que se llama, ¿no? Es decir, el RNA ribosomal, el RNA de transferencia, y ahí vendría también el RNA mensajero. Y entonces, una vez que, y hay diferentes técnicas para distintos microorganismos o plantas o con el modelo biológico con el que usted esté trabajando, con el cual puedo hacer este aislamiento del RNA. ¿Ok? Entonces, hay distintas técnicas, pero básicamente lo que se persigue es, o con esta técnica de microarreglos lo que queremos mostrar, es que una vez que hago el aislado, es necesario hacer una electroforesis común en agarosa de estos aislados para visualizar básicamente aquí, como pueden ver, los RNA ribosomales, ¿no? Qué La bonitos. subunidad mayor, la subunidad menor. Entonces, con esto, y si ustedes pueden ver, la subunidad mayor es mucho más intensa que la subunidad menor. Ujú. Entonces, esta relación que le llamamos el O-ring, debe de ser, la subunidad mayor debe de tener una intensidad de fluorescencia, en este caso mayor, de 2 veces con respecto a la subunidad menor. Y entonces, como podrán ustedes visualizar aquí, pues eso se cumple sin ningún problema. Obviamente esto pues no se hace, digo, solo con el ojo experto uno de repente ya lo puede visualizar tan fácil así, ¿no? Pero si no, bueno, pues se hace densitometría y se establece que realmente esta relación se está cumpliendo. Con este parámetro así determinado, es posible o nos asegura a nosotros que la integridad de los RNAs mensajeros o de los distintos RNAs mensajeros que estarían en todo el carril, porque estamos hablando de que vienen de la expresión de genes y que estos genes son de distinto tamaño, ¿no? Por lo tanto, los RNAs mensajeros también son de distinto peso molecular. Entonces, al tener yo una relación de ribosomales de estas características, indirectamente estoy asegurando la integridad de los RNAs mensajeros, ¿no? Que estarían distribuidos en todo el carril de la muestra, ¿no? Luego entonces, ya una vez convencidos de eso, si ustedes verán que tengo 2 RNAs aislados ahí, uno que le llamé el C y otro que le llamé el E. Es decir que a estos microarreglos que les estoy platicando también les conocemos como microarreglos de 2 canales o de expresión, porque vamos a comparar una condición control con respecto a una condición experimental. Es decir, en este caso, por ejemplo, estos RNAs aislados son de levadura. Y entonces a las levaduras se les creció en un matraz y se crecieron en glucosa, ¿no? Como normalmente crecería una levadura. Y otro conjunto de levaduras se crece a la par con ahora una fuente de carbono que sería etanol. Y entonces esta es la condición experimental. De tal forma que yo lo que quiero en este experimento es comparar cómo es cómo es la expresión de genes en la condición crecida en glucosa
y cómo es la expresión de genes en la condición de etanol como fuente de carbono, ¿no? Entonces voy a ver cómo cambia el metabolismo de la levadura al crecer en una condición comparada con la otra, ¿no? Estas dos condiciones entonces, tanto la control como la experimental, son comparadas en la misma laminilla del microarreglo. Entonces por eso se le llaman microarreglos de dos canales, ¿no? O de expresión diferencial. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya tengo estos aislados en estas características y ya cuantificados, obviamente, pues yo ya estoy muy contento y es requisito indispensable tener imágenes de este estilo para proseguir con la técnica de microarreglo. Luego, entonces, tengo que hacer una síntesis y marcado de cDNA. Es decir, que yo lo que tengo aquí en dos tubos por separado, tengo el RNA control y el RNA experimental. Es decir, los RNAs totales, ¿no? Pero, como les decía, lo que nos interesa en realidad son los mensajeros. Entonces, como ustedes saben, los RNAs mensajeros de cualquier eucarionte, pues tiene o forma parte de la edición de los mensajeros el colocarles una cola de polía, ¿no? Para que sean mensajeros maduros y puedan ser entonces transcritos, ¿no? Y entonces, para esto, utilizamos esta cola de polías añadiendo un oligonucleótido de TES para que sea complementario y eventualmente lo que vamos a hacer es hacer copias complementarias de estos mensajeros presentes en las condiciones control y los mensajeros en las condiciones experimentales. Y esto es a lo que se le llama la síntesis del cDNA, es decir, un DNA complementario al mensajero. ¿Ok? Entonces, de RNA vamos a pasar a una monocadena, de una monocadena de RNA vamos a pasar a una monocadena de cDNA. ¿No? Esto se hace a cierta temperatura, a 25 grados se hace el alineamiento del poli-T. Después uso una enzima, una polimerasa, que le llamamos la reverso transcriptasa, cuyo sustrato es RNA de cadena sencilla. Y entonces, a partir del reconocimiento de esta monocadena de RNA, es que, y con deoxinucleótidos trifosfatados, es que puedo ir añadiendo la síntesis del nucleótido complementario a ella, ¿no? Adicionalmente, en estos nucleótidos trifosfatados, yo le estoy añadiendo alguna modificación, generalmente es en el uracilo, es decir, un DUTP, el cual viene añadida una molécula fluorescente. De hecho, por eso, ustedes pueden ver aquí que son los deoxinucleótidos y algunos vienen etiquetados, los UTPs, con un fluoróforo, en este caso el fluoróforo rojo o CY3, y en el otro caso de la condición experimental le añado DUTPs marcados ahora con el fluoróforo CY5 o verde, que se le llama, ¿no? De tal forma que a estos 42 grados, pues yo puedo generar la síntesis y al final del procedimiento obtengo poblaciones en la condición control de los mensajeros que estaban expresados en ese momento, copias complementarias, ¿sí? Y igualmente pasaría con los mensajeros de la condición experimental. De tal forma que, y como se ve en la imagen, básicamente los puedo distinguir por la coloración. Aquí es una electroforesis de poliacrilamida
en donde vemos en el carril 4 y 5 cómo son o cómo se visualizarían estos CDNAs marcados de forma fluorescente, ¿no? Y se ve como una mancha porque en todo el carril, porque están representados aquí distintas poblaciones en densidad y en peso molecular, ¿no? Por eso se ven como barridos, es decir, no necesariamente vamos a ver bandas, ¿ok? De tal forma que entonces al final generé CDNAs fluorescentemente marcados. Y entonces esto lo tengo que cuantificar, ¿ok? Tanto en una condición como en la otra, y saber que puedo en el espectro fotométricamente, también ustedes lo pueden aquí distinguir, que emiten su energía en distintas regiones del espectro, ¿no? De tal forma que yo claramente puedo distinguir una población y otra población, ¿no? Y entonces esto se cuantifica espectrofotométricamente cuántas moléculas de fluoróforo añadido tengo para que en un paso posterior, que es el que le llamamos la hibridación, es decir, que lo que voy a hacer es, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, tengo básicamente el cDNA marcado y es de color, se pueden visualizar así, rojo y el verde o azul, como lo quieran ver. Y entonces lo que tengo que hacer es que sobre el microarreglo que ya lo tengo fabricado, le voy a añadir estas dos poblaciones a la vez en la misma cantidad de moléculas. Perdón. Entonces, esto es para que esté equilibrada tanto la cantidad de fluorescencia de una condición con respecto a la otra y no añadir una más de la otra, ¿no? Porque entonces esto no funcionaría bien, ¿no? Entonces, esta es la idea del por qué se tienen que cuantificar y entonces ambos son colocados en la misma cantidad de moléculas fluorescentes sobre el área del microarreglo. Aquí adentro de esta camarita, que es básicamente una cámara húmeda, pueden distinguir la laminilla del microarreglo y sobre el área de impresión o donde se colocaron los spots, ahí es donde se colocan cantidades equimoleculares de los fluoróforos o de los CDNAs fluorescentemente marcados, ¿ok? Y posteriormente se le añade un portaobjetos sobre la gotita, que estamos más o menos estamos hablando de un volumen de entre 30 a 70 microlitros como máximo, eso va a depender del área del microarreglo, de la densidad. Entonces, pero básicamente estamos hablando de 70 microlitros y sobre esa gotita de 70 microlitros colocada sobre la parte central del microarreglo, se coloca el cubreobjetos. Este cubreobjetos es de plástico y lo que hace es que pues extiende todo el volumen de estos 70 microlitros en esa gotita, los distribuye de forma capilar en toda la superficie del microarreglo, ¿no? En donde está la zona de impresión. Luego se le colocan unas gotitas de agua en unos orificios que tiene por aquí la cámara. Y como podrán ver, aquí tiene un sello, ¿no? Un O-ring, que cuando se coloca la tapa, pues ya sella herméticamente y más aún cuando se usan estos clips, que lo que hacen es compactar o cerrar completamente la cámara húmeda y una vez cerrada, pues ya se colocan a una cierta temperatura, que es a 42 grados, en un horno convencional ahí se dejan por espacio de unas 18 horas. Posteriormente, básicamente al otro día, llegamos a retirar el exceso de marca que no se haya unido, ¿sí? De marca fluorescente que no se haya unido específicamente.
¿ok? Y posteriormente entonces se lleva a lo que le llamamos el lector del microarreglo. Entonces, este lector de microarreglos, que ahorita vamos a ver un poco de su funcionamiento, genera entonces dos lecturas. Una para el canal rojo y otra para el canal verde. Es decir, la condición control y la condición experimental. Y entonces la lectura, entonces, se lleva a cabo más o menos de esta forma, ¿no? En donde tenemos dentro del equipo, el lector de microarreglos, tenemos un láser que incide sobre la muestra. Esto regresa a través de una serie de filtros y un fotomultiplicador, que es el que va potenciando la señal, y en la imagen, en la computadora, pues registramos la fluorescencia, ¿no? Que nos estaría indicando. Y entonces, esto se haría para un canal primero y después para el siguiente, ¿no? De tal forma que voy generando una imagen en toda la superficie del microarreglo, individuo por individuo y píxel por píxel. Se va leyendo, ¿no? De tal forma que al final del procedimiento, lo que yo necesito establecer es que las cantidades de potencia de láser emitidas sean equilibradas, de tal forma que la población de individuos que se están detectando deben de estar en una relación de 1. Es decir, aquí tengo el canal CY3 y aquí el canal CY5, y cada uno de estos nube de puntos pues están prácticamente en una relación de 1. Perdón. Y entonces lo que se busca es equilibrar la cantidad o la mayor relación que tenga todo este conjunto de datos sobre una relación de 1. Obviamente va a haber algunos muy dispersos, que de hecho nos los marca como rojos, pero esos son los genes que tienen mucha intensidad de fluorescencia, ¿no? Detectada. Entonces, estos son, digamos, que los que más se están expresando con respecto a la mayoría de ellos, que tienen una relación de 1, tanto en un canal como en otro. Y entonces esto se evalúa para la imagen roja y para la imagen verde, ¿no? Finalmente, entonces, esta es la visualización de la lectura, una vez ya equilibrada. Esta sería la lectura roja, aquí la lectura verde, ¿ok? Y el software del lector nos da la posibilidad de hacer un sobrelape de ambas. Y entonces cuando yo combino estos colores rojo y verde, entonces, como ustedes pueden ver, empiezan a salir amarillos, rojos, verdes, naranjas, entre verde y amarillo, en fin. Y también pueden ver zonas obscuras, ¿no? Y ya vimos que en el microarreglo están puestos los spots, ¿no? Cuando se fabrican. Entonces, pero hay zonas obscuras. De tal forma que, entonces aquí, lo que se ha establecido es lo siguiente. Al yo tener una población de genes en la condición control comparada ahora con la condición en verde, que es la condición experimental, y esto yo uní ambas poblaciones de CDNA fluorescentemente marcado y los puse sobre el microarreglo. Es decir, ambas poblaciones de mensajeros, si me permiten, de RNAs mensajeros, van a buscar su complementario en la superficie, en el DNA que está en la superficie del vidrio. De tal forma que entonces, si se imaginan, hay una competencia por encontrar ese blanco complementario.
¿Y quién va a ganar? Pues quien tenga mayor población, ¿no? De tal forma entonces que los que ustedes están visualizando rojos, quiere decir que esos genes, ¿no? Están mucho más representados en la condición control que en la condición experimental. Mientras que los que son intensamente verdes, entonces estos son genes que son necesarios o que están con mayor expresión en la condición experimental. Mientras que los amarillos, que es básicamente la mayoría de ellos, son amarillos, lo que estamos visualizando en la imagen prácticamente son demasiados amarillos, estarían diciendo que hay en esa competencia hay igualmente genes, tanto en la condición control como en la condición experimental. Cuando combino verde con rojo, pues me da amarillo, ¿no? Si es naranja, pues entonces como que tiende a ser un gen de mayor expresión en la condición control. Y así, comparativamente, ¿no? Puede estar viendo toda esta gama de expresión de genes en esta técnica de microarreglos, ¿no? Entonces, en resumen, aquí podemos ver una situación de la expresión transcripcional que es por todos conocida, que está, digamos, relacionada con la idea de que no todos los genes se expresan a la vez. Entonces, por eso, la mayoría de los genes los podemos observar amarillos, ¿no? Eso quiere decir que son los genes que tienen una expresión basal. Por lo tanto, son los genes que requiere la célula ante cualquier condición experimental para poder subsistir. ¿Ok? Entonces, estos son los famosos genes housekeeping, todos los amarillos que ustedes pueden estar visualizando ahí y que son la mayoría, ¿no? En la gráfica anterior, por eso vemos que la mayoría se comporta en una relación de 1 y solamente unos pocos tienen o tienden a tener un nivel de expresión, perdón, de fluorescencia, ya sea hacia un extremo o hacia el otro, de un canal o hacia el otro canal, ¿no? Entonces, estos genes, los que tienen un nivel de expresión mayor, ya sea hacia un lado o hacia el otro, son los que pues nos podrían interesar, ¿no? Según nuestras hipótesis y nuestros objetivos de trabajo, ¿no? Normalmente eso es lo que busca ¿cómo se llama? El experimentador que hace esta técnica. Y entonces esto es un control interno, encontrar que el microarreglo tenga esta imagen de distribución prácticamente amarilla en un 60-70%. Eso nos dice que el experimento está bien hecho, ¿ok? También, como les decía, hay zonas oscuras. Esto también tiene relación con que no todos los genes tienen que expresarse, ¿ok? Habrá unos genes que no tienen por qué expresarse y corresponderían entonces a todas estas zonas oscuras que no tenemos expresión, ¿no? Este sería otro control interno del experimento, ¿ok? Entonces, así es como se obtienen las imágenes coloridas de microarreglos, ¿no? Y nos está diciendo cómo están expresando esos genes. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo es el procedimiento, el proceso de la fabricación, el proceso de los microarreglos, cómo se hace la lectura, y ahora les voy a decir un poco acerca de cómo es que recabamos la intensidad de fluorescencia. En realidad las imágenes no son coloridas. Las imágenes que se trabajan de microarreglos son de este tipo, son mapas de bits, en donde lo que se busca es
con estos programas. Este programa que tenemos en la unidad no es público, no es comercial, es privado. Entonces, básicamente lo que busca este programa es encontrar la mayor intensidad de fluorescencia en un spot, ¿no? Entonces, esto lo hace a través de determinar los centros de mayor intensidad de cada spot y a partir de ahí radiar y generar una retícula que le llamamos, es decir, una serie de círculos rojos, ¿no? Como lo vemos aquí en la imagen, aumentada, pero al final, al fondo, pueden ver cómo esta rejilla es elaborada y cómo está distribuida, ¿ok? Como podrán ustedes ver, este programa tiene la capacidad de corregir hasta en un 80% estos pequeños desfases que pueda tener cada uno de estos círculos en la rejilla. Pero no siempre lo hace de forma adecuada. Entonces lo que hay que corregir es prácticamente visualmente, lo que llamamos a mano, corregir ciertas imperfecciones de este anillo rojo sobre el spot, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que para recabar una intensidad de fluorescencia adecuada, este es el parámetro que se elige, ¿no? Entonces, en el se genera con un cierto diámetro el círculo rojo y en ese círculo rojo es a lo que le vamos a llamar la intensidad o densidad mayor de fluorescencia. Luego viene una parte del spot en donde hay, digamos, contaminación de señal de fondo con cierta señal de fluorescencia. Entonces, esto es una zona de exclusión que no va a ser considerada y luego, después, se genera otro anillo, el cual es la señal de fondo, de tal forma que se hace la corrección a través de una resta, es decir, restando la intensidad de fluorescencia dentro del círculo rojo menos la intensidad de señal de fondo, y esto es a lo que le llamamos la señal neta. Y entonces esto se hace para todos y cada uno de los individuos presentes en el microarreglo para tener entonces ahora la señal fluorescente neta, ¿no? Que le llamamos. Y entonces, esto obviamente, la lectura y entonces esta forma de hacer la cuantificación de esta lectura se tiene que relacionar ahora con la base de datos, ¿no? Para saber qué gen, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya a cada gen le está asociada su intensidad de fluorescencia para el canal rojo, su intensidad de fluorescencia para el canal verde, el fondo para el canal rojo, el fondo para el canal verde y la señal neta para el canal rojo y para el canal verde, ¿no? Entonces, así es como se hace para cada uno de los individuos. En este caso estamos hablando de 3.840 individuos que fueron ¿cómo se llama? Leídos en esta laminilla, y parámetros globales que a nosotros nos sirven como para establecer que la estadística y que la numerología está correctamente aplicada, ¿no? Entonces, obviamente, esto tiene que ir también asociado con la ubicación de cada spot, ¿no? Entonces, la base de datos que les mostré anteriormente está incompleta. Esta sería la base de datos ahora sí ya completa, ¿no? En donde viene el número de individuos, el meta renglón, la meta columna, el renglón, la columna,
el nombre del gen, algunas características, si es que la hay de esos genes, para algunos va a haber espacios en blanco, es decir, que no hay una función asociada a ese gen. Entonces, son elementos por descubrir, ¿no? Y entonces aquí podemos ver ya en la base de datos la intensidad de fluorescencia para el canal rojo, la intensidad de fluorescencia para el canal verde, la señal de fondo para el canal rojo, la señal de fondo para el canal verde, la intensidad neta para el canal rojo y la intensidad neta para el canal verde, ¿no? Después viene una serie de columnas que al usuario no le son útiles. Básicamente eso nos es útil a nosotros para establecer parámetros de que todo lo que está leído o está siendo leído ahí es correcto, ¿no? Entonces estos son parámetros que están de más, ¿no? Estos parámetros globales. Aquí, como pueden ver, ya es una hoja de Excel, o son hojas de Excel, y estamos hablando de 13.057 datos, ¿no? Que es el genoma de levadura, es el genoma completo de la levadura, que está representado aquí, y que pues son hojas y hojas y hojas y hojas de Excel de datos y datos y datos y datos, ¿no? Entonces, aquí está ya, digamos, los resultados crudos de un microarreglo. Y entonces, históricamente hasta aquí llegaba nuestra función. El usuario se le entregaba esta base de datos con estos resultados y ahora le decíamos al usuario, pues, ahora ya te toca a ti hacer lo consecuente, ¿no? Afortunadamente, ahí no se detiene actualmente el apoyo que se le da al investigador. Entonces, en el instituto, la unidad de cómputo generó un paquete para poder analizar resultados de microarreglos. Y entonces esta paquetería, les voy a hablar muy brevemente, se llama Generalize. Es una paquetería eh, herramientas estadísticas en una plataforma que se llama R y que es de fácil instalación, está libre para poder bajarse, poder instalarse en cualquier computadora. Y entonces, una vez que se generó esta paquetería, pues es muy fácil de trabajarla, ¿no? Entonces, se generan dos iconos, el de Generalize y otro que es el que está relacionado, la plataforma con la cual está relacionado Generalize. Y se genera lo que se le llama un proyecto, ¿no? Entonces, obviamente, pues aquí nos va a pedir el nombre del archivo y luego nos va a pedir el número de la columna con respecto a lo que vimos anteriormente en el Excel, en dónde está la intensidad de fluorescencia para el canal CY3 y luego la intensidad de fluorescencia para el canal CY5, la intensidad de fondo para el canal CY3, la intensidad de fondo para el canal CY5, el identificador, si es que habría un identificador para ese gen, que estaba en alguna de las columnas que vimos, y finalmente el nombre en este caso de la carpeta donde se van a generar los resultados. Dentro de estos resultados se van a generar dos subcarpetas, una que se llama gráficos y otra que se llama resultados. De tal forma que aquí van a estar incluidos todos los gráficos de la paquetería que se van a generar y en la otra de resultados, en esa subcarpeta, ahí se van a ir anotando todos valga la redundancia, los resultados que se van obteniendo, ¿no? Igualmente se pueden abrir en hojas de Excel. En realidad, el software lo que requiere es
elementos delimitados por tabulaciones, ¿no? Que se pueden abrir en Excel sin ningún problema. Entonces aquí, por ejemplo, ya les estoy mostrando cómo se generarían estas columnas, ¿no? El número de la columna en donde está la intensidad de fluorescencia, el identificador, por ejemplo, que está en la columna 6, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces así es como realmente de una forma muy simple se va llenando este software y cómo se van salvando y las primeras imágenes que nos va diciendo la paquetería, que básicamente pues nos está hablando de una hibridación homogénea que se está llevando a cabo, nos da el nombre del chip o de la laminilla, el número de renglones, columnas, metarrenglones, metacolumnas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos va dando mucha información. Estos gráficos se van directamente a la subcarpeta de plots y después nos dice que si debemos seguir el wizard y pues le decimos que sí, a menos de que yo ya tenga mucha, ¿cómo se llama? Mucha capacidad en estas herramientas estadísticas y pueda hacer algunas modificaciones. Entonces, pues, entonces no sigo la guía, ¿no? Sino, pues, me voy según mis necesidades. Y entonces comienza a generar este tipo de gráficos en donde básicamente lo que va a hacer es a limpiar la señal de fondo con respecto a la intensidad de fluorescencia que estoy o que quiero determinar, ¿no? Finalmente, hace una distribución con respecto a algo que se le llama el valor Z-score. Y entonces lo que hace esta herramienta es que toma una ventana de 50 individuos, le saca un promedio y ese promedio es comparado con el primer individuo y de ahí establece un cierto valor de desviación estándar y entonces ahí es como va sabiendo o va conociendo estadísticamente si hay una desviación estándar mayor o menor, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma que si no hay una desviación estándar importante, pues está alrededor de un valor de 0. Como pueden ver, son valores positivos y negativos. Entonces, esto quiere decir que está cambiando, porque son valores logarítmicos, perdón. Y entonces, lo que se aplica en R. Y entonces, esto me va diciendo hacia dónde son o hacia dónde están yendo estos cambios relativos en desviaciones estándar, ¿no? De tal forma que, si se fijan, aquí están indicados aquellos valores con Z-score entre 1, 5 y 2, es decir, los que están mucho más alejados, ¿no? Los más alejados son los blancos, ¿no? Que pueden ver aquí. Los de azul claro son los que están señalados acá, que son entre 1, 5 y 2, ¿no? Para iniciar, pues lo que más para comenzar un análisis más serio de estos genes que tienen un cambio transcripcional más marcado, pues recomendamos comenzar con estos, ¿no? Los que están entre 1, 5 y 2. Y luego, obviamente, los que están después de 2 desviaciones estándar, que serían los blancos, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Obviamente todos los verdes son los que prácticamente no tienen un cambio y que corresponderían a estos genes que les llamábamos housekeeping, ¿ok? Y así es como, entonces, con esta paquetería, yo al final puedo obtener conjuntos de genes que tienen mayor expresión o tienen una expresión diferencial mucho más marcada que otros genes, ¿no? Entonces, de esta forma los puedo clasificar y entonces ya no es necesario analizar todo el conjunto de datos que vimos anteriormente en la base de datos, sino ya los vamos clasificando por su valor de importancia, ¿no? Por así decirlo.
Y entonces, pues aquí comienza ya básicamente el análisis más serio del microarreglo, ¿no? Ya viendo resultados ya más reales, ¿no? Más cuantificables. Obviamente les digo, todo esto está guardado en las subcarpetas de gráficos y de resultados, y es como yo puedo ir, o el usuario va analizando sus resultados de forma, pues, paulatina, ¿no? Esto es muy tardado, este proceso del microarreglo les puede llevar años, ¿no? El análisis de todos estos datos, mientras que el experimento de microarreglo es una fabricación, como les decía, del chip, de la laminilla, nos puede llevar una semana, luego el experimento como tal, el procedimiento, desde el aislamiento de los RNAs mensajeros hasta tener las tablas de resultados de fluorescencia, nos puede llevar entre 2, 3 semanas, y el análisis de los resultados, como ya dije, nos puede llevar hasta un año o más, ¿no? Entonces, porque dense cuenta que son bastantes, una bastante cantidad de resultados, ¿no? Entonces, estos valores que nos da el Z-score, o este conjunto de datos que obtuvimos, pues son los que podemos usar para alimentar ciertas bases de datos públicas, como por ejemplo esta que se llama la Enciclopedia de Genes y Genomas de Kioto, en donde, por ejemplo, puedo ver cómo están las vías metabólicas, ¿no? Es decir, yo me traigo todos estos genes o los genes que yo seleccioné en base a la desviación estándar mayor, por ejemplo, y quiero ver en qué vías metabólicas están involucrados. Y entonces elijo qué pathway. Y entonces el pathway, pues aquí están todas las vías metabólicas descritas. Cada puntito corresponde a un gen o a una enzima. Y entonces este es el metaboloma, ¿no? En este caso de la levadura. Y entonces yo le puedo decir a este programa, ¿sabes qué? Yo de esta condición de la control, que son los genes en rojo, identifícame en qué vías metabólicas están involucrados. Así igualmente el conjunto de genes que están en verde, que son la condición experimental, ¿no? Y entonces aquí yo ya puedo ver ciertas, si conozco las vías metabólicas un poquito, puedo determinar o puedo saber qué vías metabólicas se están alterando, ¿no? Como por ejemplo aquí es muy claro el ciclo de Krebs. Aquí está el ciclo de Krebs que está alterado, y el metabolismo del carbono, tanto en una condición como en otra, ¿ok? Y entonces, básicamente aquí, en todo este procedimiento, está la respuesta al experimento. Si se acuerdan, la condición experimental fue someter a las levaduras a una condición crecida en glucosa como control, y a una condición experimental donde las levaduras fueron sometidas a crecimiento en etanol. Entonces, este es un cambio metabólico de pasar de un estado metabólico fermentativo a un metabolismo oxidativo, ¿no? Entonces, conclusión, aquí se está viendo la represión catabólica por fuente de carbono en la levadura, ¿no? Todo esto lo puedo comprobar vía por vía, en donde esta plataforma de Kegg me indica cuáles son los genes que están involucrados. Aquí, por ejemplo, está reprimida la síntesis de proteínas. Aquí está la glicólisis, aquí está en verde el ciclo del citrato, y por acá están las ATPasas, ¿no? Entonces, todos estos elementos obviamente pues tienen que ver con
la discusión de los resultados, ¿no? Del microarreglo según la condición experimental a la cual yo la sometí. Otro tipo de paqueterías, entonces, es el que recomendamos en el laboratorio, es el David, que contiene al KEGG. Entonces, esta herramienta es mucho más poderosa aún que el KEGG. Y entonces, bueno, esto es parte de lo que estamos o se está trabajando, ¿no? Tiene muchísima información, ¿no? que detallar y que establecer punto por punto, y entonces, como les digo aquí, todo este trabajo es altamente tedioso, ¿no? Finalmente, una vez que yo obtengo todos estos datos, los tengo que corroborar por alguna otra técnica molecular, ¿no? Porque el microarreglo, si ustedes se dieron cuenta, los resultados que llegamos son básicamente por cuestiones estadísticas, ¿no? Entonces no podemos realmente establecer que la fidelidad del microarreglo sea el 100%, ¿no? Entonces tengo que comprobar mis resultados con alguna otra técnica molecular en donde, por ejemplo, en tiempo real, yo puedo establecer, ahora sí, a partir de estos hallazgos, pueda yo comprobar que realmente hay un cambio en el nivel de expresión del mensajero, ¿no? Entonces, esto se debe de hacer de forma rutinaria, ¿no? A partir de los resultados de microarreglos. Comprobarlos con alguna otra técnica molecular, ¿vale? Entonces, básicamente los objetivos de la unidad pues, es brindar servicio a la comunidad científica nacional e internacional, incluyendo la aplicación como en la clínica o en la biotecnología, ¿no? Y estos son algunos de los servicios que ofrece la unidad, que involucra prácticamente todo lo que ya les comento, ¿no? Y básicamente, dentro de la aplicabilidad, ya para terminar, podemos platicarles sobre este proyecto, ¿no? Es uno de los muchos proyectos que tenemos. Básicamente nuestro aplicabilidad en este momento hay varias vertientes, pero básicamente está yendo hacia el diagnóstico. Principalmente con bacterias enteropatógenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la aplicabilidad que tenemos es determinar si en ciertas aguas hay la presencia de estos enteropatógenos, ¿no? Entonces, este es aquí más o menos lo que se hace en el laboratorio. Se toma una muestra de algún agua, por ejemplo, de la llave de tu casa, la filtramos y en ese filtro recolectamos pues, los microorganismos que pudieran estar presentes. En este caso estamos buscando bacterias. Se hace un cierto procedimiento con lo que se obtiene del filtro, lo que se atrapó en el filtro. Se hace un PCR multiplex, se aplica sobre el microarreglo, un microarreglo múltiple, y aquí se añade obviamente un fluoróforo, y entonces ahí es evidente o se revela en un lector pequeño que está patentado en la unidad, lo generó la unidad, se generan las identificaciones, ¿no? Entonces, estas son imágenes de resultados en donde podemos ver que detectamos Escherichia coli O127 o Salmonella o Salmonella typhi, perdón, o Yersinia enterocolítica en muestras de agua, ¿no? Entonces, esto es parte de las aplicaciones de los microarreglos, muy simples,
que requieren, ay, no puse la imagen. Aquí está, de básicamente un termociclador y el lector de microarreglos, obviamente pues el microarreglo fabricado, ¿no? Entonces se requiere realmente para realizar esta detección de enteropatógenos, pues básicamente poco material, ¿no? Unas pipetas, así que lo necesario, ¿no? Lo más limitante, pues sería en este caso un lector, que este lector es súper barato. Como les digo, lo generamos en la unidad con esa idea de que pueda ser portátil además. Entonces todo esto, la idea es que todo esto te lo puedes llevar al campo y realizarlo de forma rutinaria en unas cuantas horas, ¿no? Unas cuantas horas, estamos hablando de que estos resultados los puedes obtener entre 6 horas, 8 horas, ¿no? Desde que la toma de la muestra hasta determinar la presencia de cierto enteropatógeno, ¿no? Entonces, esta es lo que está siendo aplicado actualmente el microarreglo. Tenemos otras aplicaciones para micobacterias, tenemos detecciones para enteropatógenos en alimentos. También tenemos detección de organismos genéticamente modificados para plantas de maíz, de soya, de alfalfa, de arroz, ¿no? Entonces tenemos varias aplicaciones más o menos relacionadas con este tipo de imágenes y en arreglos múltiples, ¿no? La construcción o fabricación de arreglos múltiples, que eso sin problema lo puede hacer el impresor. De hecho, si se fijan, parte de la fabricación de estos arreglos múltiples es generar dígitos que sean fácilmente identificables por prácticamente cualquier persona. Es decir, para realizar esta identificación no requieres de tener una experiencia en la determinación o en el trabajo para elaborar estos resultados, ¿no? Prácticamente esto lo puedes hacer en tu casa. Ahora ya un ciclador es mucho más compacto, es portátil, lo puedes manejar con el celular. Entonces, todo esto básicamente también se ha reducido muchísimo, de tal forma que en tu casa lo puedes hacer sin mucho problema, ¿no? Y con algunos cuantos pesos, ¿no? Entonces, esa es la idea del microarreglo y de su utilidad. ¿Ok? Entonces, pues creo que con esto yo finalizo. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud. Chicos, ¿tienen alguna pregunta al maestro acerca de lo que vieron, de la aplicabilidad, por ejemplo? No sé. Creo que ya se fueron. No, todo bien, muy bien explicado. Me gustó cómo se resumió. Gracias, Marco. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo, chicos? No, maestra, ninguna duda. A mí me gustó mucho la conferencia. Gracias, Ali. Bueno. Ok. Bueno, pues maestro, muchísimas gracias por el tiempo dedicado a nuestros chicos. La constancia, bueno, pues estará llegando vía correo, por favor. Por estos medios, normalmente tú sabes que se entrega tras terminar la conferencia, pero bueno, ahora nos estamos adecuando a estas nuevas maneras de ser y hacer. Pero te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta conferencia muy ilustrativa y además pues es un tema de mucha actualidad y creo que nuestros chicos de esta manera aumentan su información. Pues sí.
Está muy bien. Ok, pues te agradezco mucho, Simón. Gracias, muchachos. Muchísimas gracias por su asistencia, por su paciencia y por el tiempo extra dedicado a la conferencia. Nos estaremos viendo en otra ocasión. Quizá haya más conferencias adelante. Y bueno, pues estarán llegándoles a través de sus profesores de diferentes asignaturas. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Igual, Gracias, buenas Los tardes. dos, Digo, buenas días. tardes. Buenas gracias, tardes. maestra. Hasta luego. Gracias, hasta Chao. Maestro Simón. Dime. Oye, ¿me puedes entonces pasar la grabación? Los videos. El video de la conferencia. Nada más que llegue, sí. Sí, para que lo podamos subir a nuestro repositorio de Siladín. Ok.